Buenas noches con todos. Bienvenidos al inicio de este curso clínico virtual llamado Manejo terapéutico breve en los trastornos psicológicos debido a la pandemia por COVID-19. El objetivo principal de este curso es potenciar la competencia del psicólogo clínico para mejorar el manejo del impacto y los trastornos psicológicos a partir de la pandemia COVID-19. Para esta primera presentación vamos a tener al decano del Consejo Directivo Nacional del Colegio de Psicólogos del Perú, Luis Osvaldo Pérez Flores, cuyo tema es vulnerabilidad, aparición, activación y reactivación de los trastornos psicológicos en tiempo del COVID-19, criterios a considerar. Buenas tardes a todos, colegas que me están escuchando, que me están viendo. En verdad, pues este es un inicio posiblemente de una forma diferente de expresar nuestras ideas y de enseñar. Ante todo, quiero saludar a cada uno de los participantes, de los que me están viendo, que me están escuchando, que no solamente son colegas del Perú. Tengo entendido que nos están viendo desde acá de Lima, nos están viendo desde las provincias de todo el Perú, pero también nos están viendo desde distintos países. De manera especial quiero saludar a los colegas que nos están viendo ahorita en Chile. Un saludo a Falconeri Ocaña, un peruano que reside ahí, docente universitario. También a la gente que nos ve desde Santo Domingo, Panamá, Colombia, Ecuador, Bolivia y posiblemente otros países. Cuando empezamos esta propuesta, en verdad no teníamos muchas ideas de lo que iba a pasar. Cuando digo esto es porque efectivamente nos estamos enfrentando a un fenómeno diferente conocido por todos nosotros en el mundo. Y cuando menciono esto de acá, es que me estoy haciendo referencia a que posiblemente cuando empezamos a mirar estas cosas, miramos como que muy de lejos que esto pudiese pasar y que pudiera convertirse en una pandemia. Mirábamos China al otro lado del mundo. Han habido otro tipo de epidemias, diríamos, pero han quedado focalizadas en algunos lugares donde han sido controladas. Pero nadie imaginó que esta situación pudiese recorrer rápidamente el mundo. En ese sentido, nos encontramos ante un nuevo fenómeno. Yo he tenido oportunidad de estar contactado y estoy contactado con distintas esferas profesionales, no solamente a nivel peruano, sino a nivel latinoamericano y, por qué no decirlo, a nivel mundial. Y prácticamente no encontramos claramente escritos anteriores, sino fundamentalmente a partir de la pandemia, que se han ido desarrollando algunas estrategias, específicamente en el campo de la psicología, desde la experiencia que ha acontecido en China, desde la experiencia que está aconteciendo en España, que es de donde nos llegan algunas veces una cantidad importante de información, pero igualmente de experiencias de otros países anglosajones. En mi particular actividad, yo pertenezco al board de la Confederación Mundial de Terapias Cognitivas y Conductuales. Y la Confederación acaba de producir hace 2 semanas específicamente un documento que es una recopilación de qué cosas están recién haciendo las personas al respecto. Y tratando de aplicar algunas estrategias terapéuticas para ver cómo enfrentamos esta situación. ¿Qué quiero decir con eso?
que si bien por lo general América Latina, el Perú, recibe información de estos países, increíblemente en estos momentos esos países también, hablamos de Estados Unidos, Inglaterra, Australia, fundamentalmente Alemania, pues no tenían las estrategias o las herramientas para afrontar esta situación. Dada esa perspectiva, pues estamos en un momento de posiblemente hacer algunos ensayos para ver cómo funcionan algunas estrategias, pero ante todo, algo que debe de resultar importante es poder tener una buena lectura, un buen análisis, en este caso específicamente, un buen análisis psicológico de esto que está aconteciendo. Si bien, diríamos, muchos de los esfuerzos de los ministerios, en este caso igualmente el Ministerio de Salud del Perú, ha estado dirigido a principalmente tratar de atender a las personas que ya están con COVID, que están infectadas con COVID. Y toda la estructura que se ha estado armando en relación al COVID-19, definitivamente eso es un afrontamiento de tipo médico en el afán de salvar las vidas. Lamentablemente en algunos casos se están yendo, y también algunos psicólogos peruanos ya han sido infectados, ¿no? Un saludo a ellos, yo espero que tengan una pronta mejoría, específicamente la colega Guamaní de Brigadas Azules, creo que está internada aún, estaba en UCI, parece que la sacaron ya. Esperemos que todo mejore y decirle a Elizabeth que le estamos esperando para continuar trabajando, afrontando esta situación. Y con esto, pues, una de las cosas que nosotros avisorábamos y que parece no conforma claramente, diríamos, en el paradigma de algunas instituciones, lo que implicaría todo el impacto psicológico que tendría que tener esta pandemia, como que eso está pasando. Nosotros, como Colegio de Psicólogos del Perú, que en este mes estamos cumpliendo 40 años de creados, es decir, estamos en nuestras bodas de Rubí, y desde acá mando un especial saludo a cada uno de los colegas que viene esforzándose. Y conjuntamente con ello, pues saludar igualmente a cada uno de los que está trabajando en el área. Pues debo de mencionarles que nosotros, como parte de trabajar en conjunción con el Estado, hemos sido convocados igualmente en los colegios profesionales de salud, hemos sido convocados por el Ministerio de Salud y hemos tenido reuniones con el Ministro de Salud y con su equipo, donde les hemos dado nuestras apreciaciones. Y entre algunas apreciaciones que se le ha dado al Ministro de Salud es específicamente mencionarle la importancia de la participación de los psicólogos en esta situación, sobre todo en esta situación. Y digo así porque creo que el sentir de la población en general es que de lo que están necesitando es de psicólogos, y más que de cualquier otra profesión en este campo específicamente. En relación a ello, hemos tenido estas reuniones e incluso hemos hecho un pedido al Ministerio de Salud como que se abra una especie de línea para el Colegio de Psicólogos, porque veíamos que la posibilidad de afrontar el problema iba a ser insuficiente solamente por parte del Estado, y por lo tanto muchos de nosotros teníamos que participar en todo aquello que venía, y realmente no nos equivocamos. Sin embargo, esto no ha sido del todo escuchado, así que en ese sentido, nosotros como Colegio de Psicólogos del Perú, como entidad autónoma, y eso es importante entender, una entidad autónoma que incluso tiene rango casi del ministerio, entonces decidimos hacer una serie de acciones con el afán de precisamente participar en todo aquello que veíamos venir. En función de eso es que hicimos una convocatoria a nivel nacional, dicho sea de paso, les recuerdo,
el Colegio de Psicólogos, una orden profesional, no un gremio, siempre yo insisto eso, es una orden profesional, está constituido por 17 regiones más su Consejo Directivo Nacional. Entonces hicimos un llamado a los consejos directivos regionales para que también hicieran una convocatoria de participación de psicólogos en líneas telefónicas de atención. No tuvimos mejor idea que hacer eso, y en cada una de las regiones una buena cantidad de colegas vinieron prestos a querer brindar sus servicios y trabajar conjuntamente y unidos de manera solidaria con el Colegio de Psicólogos. Específicamente en el Consejo Directivo Nacional, en nuestra convocatoria, sorpresivamente hemos tenido la convocatoria, hemos alcanzado una convocatoria que está llegando a 740 psicólogos dispuestos a brindar sus servicios. Psicólogos que oscilan en distintos tipos de experiencia y psicólogos incluso que tienen, interesantemente, 45 años de experiencia clínica. Nuestro aviso, nuestra petición fue precisamente convocar a aquellos psicólogos que están dedicándose al campo clínico o que están haciendo psicoterapia. Hemos tenido esa participación y en base a ello hicimos todo un sistema de intentar difundir lo que el Colegio de Psicólogos viene haciendo o va a hacer. Porque si bien nosotros podemos crear un producto, pensamos en lo que inicialmente denominamos la clínica virtual del Colegio de Psicólogos. Una clínica que tenía pues la perspectiva de atender, en este caso telefónicamente o por cualquier medio virtual que pudiésemos hacer, ya sea igualmente por Zoom o por WhatsApp o cualquier otro medio, como les repito. En ese sentido, aparecieron esta cantidad de colegas y hemos empezado a atender y hemos ido haciéndolos por porciones. Nuestro cálculo es que si tenemos esa cantidad de colegas y si multiplicamos solamente por 20 casos cada uno, y estoy hablando de casos que tendrían que ser vistos no meramente como contención emocional, sino hacerles procesos terapéuticos breves. Y desde ahí nace la concepción, sobre todo para esta situación, de pensar en lo que estamos denominando la intervención en crisis y terapia breve, que es lo que supone que vamos a tener que utilizar durante este tiempo de pandemia. Bueno, no sabemos si la próxima semana ya se activa, sin embargo vamos a tener igualmente aquello que estamos considerando la pospandemia. Vale decir, creemos que esto empieza recién y al momento hemos logrado en 10 ya días de estar activada nuestra atención virtual. Estamos hablando ya de aproximadamente 820 a 830 casos que han ingresado y que están siendo atendidos. Digo ese cálculo porque en verdad, mientras ahorita en estos momentos estamos hablando, están ingresando casos. Nuestra difusión ha sido hecha por varios medios de prensa, empezando por la televisión exitosa, Canal 7, Canal 4, ATV, y otras vías. En ese sentido, cuando esto se realizó, es que empezaron a aparecer las consultas. En nuestro caso, se nos ocurrió no tener meramente abiertas una serie de líneas, porque teníamos tanto los antecedentes de saber que a veces estas líneas gratuitas que con cierta frecuencia tiene el gobierno, como por ejemplo la línea 100, ¿no?, tienen bastantes llamadas falsas, al punto tal que el propio presidente de la República ha tenido que cerrar algunas de estas líneas por la cantidad de llamadas falsas y burlescas que hacen a veces la población. Interesantemente, les debo de decir que hasta el momento estamos plantear un link que es precisamente el link de la página web del Colegio de Psicólogos, que es www.cpsp.pe.
ha resultado algo muy bueno, porque se ingresa ahí y de ahí aparece un procedimiento para la aceptación de los demos que hasta el momento, y eso verificar quiénes están haciendo caso del triaje y distribución de los casos. En ningún caso hemos tenido solicitudes falsas, lo cual desde el punto de vista de los requerimientos falsos, pues estamos bastante bien. En base a ello, nace esta concepción de esta presentación que ahora yo les vengo a hacer, a la cual, de acuerdo al análisis que hemos hecho, hemos observado que efectivamente, si bien estamos pasando por toda esta situación, no es que todo el mundo esté, diríamos, teniendo algunos problemas o aquello que hemos denominado como trastornos psicológicos. Creemos que existen algunas consideraciones en cuanto a por qué las personas podrían adquirir un trastorno. De tal forma que por esa razón es que esta presentación ha incluido algunos pequeños conceptos que van a permitir entender en esta primera fase todo aquello que viene posteriormente con las intervenciones que ustedes van a escuchar que hacen los otros colegas, ¿no? Como ustedes saben, tenemos aproximadamente 27 presentaciones. Esto está hasta el 5 de mayo, 2 presentaciones por día. Podría de pronto agregarse algo ahí o quitarse algo. A veces uno nunca sabe lo que puede pasar, son circunstancias, esta es una primera experiencia, pero concretamente el programa está estructurado. Hemos venido trabajando muy intensamente en esta nueva modalidad, hemos tenido reuniones con todos los profesores que van a estar acá, a quienes desde ya les doy mi total agradecimiento por su participación incondicional y sobre todo aquello que venimos enarbolando, ser solidarios con los colegas para que puedan tener en principio herramientas que en muchos casos les puede ayudar a aquellos que ya la tienen y a otros pues iniciarles, porque esto, les advierto, es mi presunción, va a continuar y tenemos que estar, los colegas, los psicólogos, tenemos que estar preparados. Hemos denominado esto aparición, activación, reacción y reactivación de los trastornos a la pandemia COVID-19 y cómo es que la vulnerabilidad, en algunos casos la vulnerabilidad, entiéndase cognitiva o emocional, es que puede favorecer la aparición, la activación o la reactivación de los trastornos psicológicos. Dicho eso, yo quisiera recordar algunas estadísticas que desde hace algún tiempo venimos manejando a partir de la OMS. La OMS en algún momento ha cifrado que en el mundo hay 400 millones de personas que sufren de un trastorno mental o de la conducta, así lo denominan. Nosotros preferimos utilizar el término trastornos psicológicos. Anterior que se hizo estuviesen relacionados principalmente con el consumo de alcohol, con la depresión, con esquizofrenia y trastorno bipolar. Sin embargo, esta situación es muy especial y lo que yo hoy día les he traído precisamente es un análisis de lo que hemos podido conseguir, porque en primer lugar, como para poder afrontar esta situación, primero tenemos que saber ante qué situaciones estamos, ante qué tipo de trastornos estamos, si estamos ante verdaderos trastornos o no lo estamos, y qué es lo que podrían plantearse a partir de la aparición de estos trastornos. Porque es posible que algunos trastornos que ahora han empezado a aparecer se vayan a quedar y vayamos a tener que utilizar posteriormente estrategias para seguirles afrontando. En verdad, yo pongo esta presentación porque creo que a partir de esta pandemia, como ya se viene diciendo, el mundo al parecer va a cambiar. Y pareciera también ser
que la cantidad o los tipos de trastornos que hemos de tener posiblemente vayan a variar, ¿no? Estamos viviendo una situación muy crítica y es muy posible que vayamos a tener una situación post-crítica, lo cual desde ya pues genera un tipo de trastorno. Acuérdense ustedes que interesantemente algunos tipos de trastornos han empezado a aparecer de acuerdo a determinadas circunstancias. Específicamente, si por ejemplo nos referimos a los trastornos alimentarios, hasta hace 20, 30 años, los trastornos alimentarios no eran un asunto que pudiese preocuparnos y con la frecuencia con la cual ahora hay, ¿no? Y así como ese tipo de trastorno, podemos nosotros empezar a mirar otro tipo de trastornos, en este caso, qué es lo que pasa. Y eso es lo que, en cierta forma, puede estar pretendiendo la opción que les voy a ahora mencionar. Bien, en ese sentido, para poder llegar a determinar los tipos de trastornos que pudiésemos tener, era muy importante para nosotros ver una especie de análisis situacional, porque como todos ustedes bien saben, en realidad los trastornos en sí fundamentalmente son respuestas que los seres humanos tienen desde la esfera psicológica ante determinados tipos de situaciones. En verdad, la variable biológica, la variable cerebral, puede jugar un papel. Sin embargo, desde el punto de vista, el papel que juega el contexto situacional y todo el proceso psicológico de entendimiento de esta situación supone que es un factor tremendamente importante y sobre el cual efectivamente versa todo el accionar que podemos tener los psicólogos. Las estrategias terapéuticas están fundamentadas centralmente en toda esa serie de estudios que se tiene desde hace mucho tiempo en cuanto a lo que es la psicología, toda la cantidad de aportes. Solamente quiero recordarles a ustedes que la psicología clínica como tal surge fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando en aquel momento pues había una cantidad importante de personas que sufrían una serie de trastornos ansioso-depresivos o posguerra, o postraumas denominados, o gente desamparada, o gente con depresión, y en aquel momento, pues, diríamos, no existía como para que pueda afrontar toda esa serie de situaciones que trajo la guerra, la guerra mundial. Bueno, habría que evaluar en qué tipo de situación estamos ahora. Y ahí nace la psicología clínica, como les digo. Sin embargo, ya habíamos tenido otros aportes, en ese caso por parte de los médicos cuando generan la psiquiatría por allá por el año 1790, 1798. Y quiero recordarles que psiquiatría viene de dos vocablos de psique y iatro, o sea, iatro, médico, y psique, mente. Entonces, a partir de ello, y empezó a dedicarse a todo aquello que le corresponde al campo de la psicología clínica. Bueno, en estos momentos la psicología ha crecido y los psicólogos clínicos igualmente estamos empezando, más que empezando, ya estamos aportando al punto tal que muchos de los actuales psicoterapeutas ya no son psiquiatras, sino son psicólogos clínicos. Eso es importante porque la psicología está precisamente tomando su sitial en aquello que siempre fue un campo relacionado con la psicología clínica, que es aquello que se denomina trastornos mentales o trastornos psicológicos. Vamos a adscribirnos algunos de ellos dependiendo del paradigma que estemos utilizando. En este curso se está utilizando el concepto trastornos psicológicos. Bien, en ese sentido, previa recapitulación de esto, la concepción que teníamos que tener de esta situación tenía que procurar tener un acercamiento importante, porque si no el análisis nos iba a ser dificultoso. De hecho, mucho de ello se ha ido dando en la medida que han ido pasando los días, con cada información que se ha tenido, con cada aporte que se ha tenido. Dicho sea de paso, quiero invitarles, aprovecho e invitarles
y hay una cosa que a veces nos preocupa a nosotros como colegio: los colegas no hacen mucho uso de la página web del colegio. Les quiero decir que como parte de este curso es muy importante que ustedes revisen ya la biblioteca virtual del Colegio de Psicólogos del Perú. Es una biblioteca que se ha dedicado específicamente a esto de la psicología y COVID-19. Y ahí ustedes van a encontrar una cantidad importante de aportes, porque no solamente es lo que les estamos brindando, les vamos a brindar para que ustedes sepan cómo es que se ha trabajado estas cosas, sino que también es importante que ustedes tengan este recurso bibliográfico que lo pueden encontrar en la página web del Colegio de Psicólogos del Perú. Les reitero, www.cpsp.pe. Ustedes ingresan ahí, abren la página y van a encontrar biblioteca virtual. Hacen un clic ahí y van a entrar a un campo donde van a encontrar una cantidad importante y sobre todo información actualizada de cómo es que se están trabajando estas cosas. Definitivamente nos hemos dado todo nuestro tiempo como para hacer una revisión de esto y seleccionar el tipo de lectura, porque ustedes saben que hay un problema a veces con este asunto de la desinformación. En ese sentido, el análisis que nosotros llegamos es que existían algunos elementos que podrían ser favorecedores de estos cambios comportamentales o estos cambios emocionales, afectivos, cognitivos e incluso psicofisiológicos de las personas. Y consideramos centralmente, y no creo que sean los únicos, yo quiero que se entienda que esta presentación es una primera presentación, vamos a seguir posiblemente teniendo más resultados, vamos a tener posiblemente mejores análisis a medida que pase el tiempo, y es más, en una segunda presentación es posible que tengamos muchos más datos de lo que ahora estamos teniendo, que tengamos un análisis más rico de lo que está pasando, como para poder ayudar a nuestra población que tanto lo pide. Todo el mundo sabe que en estos momentos uno de los contextos importantes que está pasando es aquello que se ha denominado el confinamiento, ¿no? El confinamiento y la distancia social, ¿no? Distancia social que no solamente ha agarrado, por decir, el distanciamiento con los amigos, sino también a la familia, ¿no? Entonces, este confinamiento ha creado una situación especial en el sentido de tener que mantenerse en casa sin estar teniendo que salir mucho tiempo, aun cuando sabemos hay personas que no hacen caso, ¿no? Pero como una estrategia. Y este confinamiento, pues, es posible que haya generado una serie de circunstancias. Que, dicho sea de paso, no en todos los casos es lo mismo. Yo igualmente estoy confinado, muchos de ustedes están confinados, pero creo que muchos de nosotros están teniendo la oportunidad de aprovechar el tiempo y de hacer una serie de cosas que, diríamos, supone que les está dando mucho disfrute, que les está dando mucha realización personal. Sin embargo, esto no es para todos los casos. Otro asunto que de todas formas ha resultado sumamente importante es lo que se ha denominado la sobrecarga de información. Sobrecarga de información que lamentablemente incluso lo podemos tener en la prensa escrita, como la televisión o la radio, ¿no? Donde mucho de aquello que nos muestra es, diríamos, en relación a situaciones de peligro, a situaciones de riesgo. Entonces están que bombardean con eso. Ya nosotros hemos insistido mucho en que en verdad esto pueda tratar de cambiar y que la prensa pueda ayudar, pero bueno, es lo que la prensa a veces se le puede escapar porque nos hablan de muertes o la cantidad de gente que está pasando, pero sobre todo dentro de esta sobrecarga de información también hay un aspecto de desinformación, la desinformación que la gente sufre con mucha frecuencia a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través de memes, y están dando algunas. Recuerdo una claramente donde había una persona que, por ejemplo, mostraba el uso de las mascarillas con un spray y demostraba cómo este spray podía pasar, ¿no? Entonces, lo que recoge la persona es principalmente eso y no se percata que realmente de repente el virus no es una cosa que venga y de golpe se le tire, salvo que si alguien pues pueda toser y esté contagiado.
más allá de que el virus podría estar en el aire o algún lugar, en una superficie, no es que los virus van a empezar a atacar y le van a sobrepasar esto. Entonces, y eso se encargó precisamente de aclarar, no recuerdo si una exministra que está participando en este comando nacional, por ejemplo, y cosas de ese tipo que se ponen como ejemplo, que están generando en la población, sobre todo en una población que en verdad ni siquiera, diríamos, mira los organismos oficiales como entrar en por ejemplo, en la OMS o lo que el gobierno mismo dice o las informaciones que brinda el Ministerio de Salud. Se dejan guiar por ese otro tipo de cosas y de manera interesante estas personas debido a eso están haciendo complicaciones, que es lo que hemos estado viendo. Yo en este sentido quiero referirme a que voy a hablar de situaciones de contexto situacional más que de situaciones de contexto personal. Ese contexto personal, diríamos ya más, es posible que tengamos algunos alcances sobre eso, pero eso en estos momentos están ingresando y cada uno de los psicoterapeutas que vienen trabajando ya vienen aportando en un sistema que nosotros tenemos y es muy posible que en alguna otra presentación vayamos a poder tener, diríamos, estos alcances mucho más claros de las razones específicas de lo que pueden estar pasando algunas personas, más allá de que sí ya nos estamos dando cuenta. Yo personalmente igualmente me estoy encargando de atender una serie de casos y en base a esas experiencias que les puedo ir diciendo algunas cuestiones de tipo personal que las personas que nos estamos atendiendo están teniendo, porque finalmente entenderán ustedes que la reacción psicológica no solamente tiene que ver con el contexto situacional, sino también con el contexto personal. ¿Cuál es ese esquema o esa estructura cognitiva o cuál es esa experiencia de vida que la persona puede haber tenido que en algún momento le va a llevar a generar este tipo de reacciones? La otra situación que parece increíble es que debido a esta situación, y muchas personas no se han dado cuenta, sino quizás hasta después, es la disminución de actividad. Las personas prácticamente han dejado de estar sumamente activas o saliendo a la calle y tener la oportunidad de tener una diversidad de estímulos, aún estímulos estresantes en la calle, han dejado de tenerlos. Y ahora parece mentira que extrañan esos estímulos, pero sobre todo han dejado de hacer la actividad. Y todos nosotros sabemos que cuando esto pasa, o cuando es al revés, la actividad muchas veces hace que las personas precisamente estén con otro tipo de energías, con otro tipo de pensamientos, con otro tipo de emociones, que se sientan productivas y en algunos casos personas que han dejado de laborar y que les han cortado el trabajo. Entonces, ¿qué han pasado a hacer? Las personas se han tirado al abandono, se han tirado a dormir muy tarde, no están haciendo muchas cosas, les da mucha pereza, no tienen la idea de generar proyectos, programas y empezar a hacerlo, o cuando ya lo hace es algo tarde, ¿no? De hecho, dentro de estas cosas, igualmente un concepto que se ha tenido es la incertidumbre. Y la incertidumbre unida al confinamiento, el estar todo el tiempo en un lugar sin mucho estímulo, entre comillas, que lo pueda distraer, puede ser lo que va a generar no solamente la duda de lo que puede pasar, de qué es lo que viene para adelante en cuanto a la situación de la vida, sino igualmente en cuanto a lo que le puede pasar a la persona con toda esta sobrecarga de información. Al final de cuentas, todos estos elementos se confluyen y van generando pues un tipo de concepción o ideas o pensamientos en las personas que de hecho, como ustedes saben, va a afectar sus emociones, sus sentimientos y por ende, dependiendo de cuál es el impacto que tiene, esta persona va a poder generar lo que podríamos denominar como una perturbación emocional dentro de este trastorno psicológico. Entiéndase bien que cada una de estas cosas a las personas nos está pasando, pero nuestra forma de afrontar es diferente en cada uno y de hecho cada uno tiene una historia diferente. Yo siempre ando diciendo que en verdad en estos tiempos increíblemente creo que estoy mucho más activo que en la vida no confinada.
Estamos trabajando fuertemente, estamos trabajando para el colegio, estamos trabajando, tratando de resolver las cosas, estamos tratando de volver virtual todo, desde lo que son las capacitaciones que ustedes ven, desde lo que, igualmente lo que son las colegiaturas, las habilitaciones, estamos tratando de dar orden, de atender a los colegiados. Demora un poco esto, pero estamos tratándolos de hacer, porque es muy posible que, repito, vayan a este tipo de cosas. El otro elemento que entendemos como contexto situacional es esto que le hemos denominado como estado de alerta. Un estado de alerta que en este caso, diríamos, tiene que ver con un estado de alerta al contagio. Y ustedes saben, de por sí ya se ha estudiado qué es lo que genera un estado de alerta continuo, permanente y crónico, ¿verdad? Entonces, este estado de alerta permanente, crónico y continuo simple y llanamente pues va a generar una serie de cambios de lo más diversos, empezando por el estrés o ese no saber qué va a pasar, y a raíz de eso es muy posible que puedan aparecer incluso lo que se denomina una serie de distorsiones de catastrofización, por ejemplo, de magnificación de una serie de cosas, de derrotismo en cuanto a la alerta. Y ese mismo hecho de la alerta es algo que a nosotros nos ha permitido llegar a una concepción que luego yo se los voy a explicar, de cómo es que esto pareciera como si estuviésemos viviendo una guerra. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque en verdad nosotros es muy posible que hayamos tenido una serie de circunstancias de desastres naturales. Es más, el Colegio de Psicólogos siempre ha tenido diríamos, unas brigadas que son denominadas las brigadas azules, que son brigadas que están hechas y que han tenido entrenamiento para lo que son desastres naturales y también desastres humanos como incendios, donde ellos pasan a trabajar y que en estos momentos a nivel del Perú se está implementando, porque ya ustedes saben que el Perú pues vive una serie de desastres naturales y en estos tiempos por suerte no hemos tenido grandes desastres naturales. A este momento ya deberíamos tener un montón, pero felizmente, no sé, algo ha pasado que, sin embargo, en estos momentos igualmente Brigadas Azules está abocado a esta situación que es una situación de emergencia, pero es una emergencia muy particular y es lo que denominaremos una emergencia sanitaria, pero una emergencia sanitaria que, como repito, pareciera ser, vamos a traer más o menos una especie de concepción como si fuera una guerra. ¿Y por qué una guerra? Una guerra en la cual ni siquiera tenemos a un país que es nuestro enemigo, ¿no? Como ha pasado, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, nos retrotraemos un poco a la situación de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo es que vivía esa gente? ¿Cómo es que vivía esa gente tras las bombas, tras los disparos, tras todos esos sonidos de guerra o toda esa información que se decía durante la guerra, que ya vienen, que ya atacan, que está pasando esto, que hay tantos muertos? Entonces, si nosotros hacemos una especie de traslado, ahorita efectivamente es como si, entre comillas, estuviésemos viviendo una tercera guerra mundial. Una tercera guerra mundial en la cual, en estos momentos, lo peor de todo es que ni sabemos cuándo va a atacar el enemigo, en qué momento o dónde está el enemigo, o con quién o con qué persona está el enemigo, en este caso lo que diríamos el COVID-19, o pensar que el enemigo puede estar en cualquier lugar. Entonces, ¿qué pasa si yo pienso, si yo creo que el enemigo o las balas o las bombas que me van a disparar van a venir en cualquier momento de donde salga? Si yo interpreto o siento esa situación así, imagínense la angustia, la incertidumbre, el estrés que la persona puede pasar. Entonces, esa es, diríamos, en cierta forma, elementos que nos pueden hacer estar pensando que pudiésemos estar viviendo una especie de guerra, pero sin balas reales, sin bombas, sino de virus que en cualquier momento pueden saltar o que pueden venir, o que le puede a uno pasar y no saber si uno va a tocar una superficie y de repente le va a pasar algo. Indudablemente, en ese sentido, una cuestión contraria a ello es mantener pues todas las pautas de salud, de limpieza y de cuidado para que esto no pueda pasar. Es una imagen, acuérdense de la Segunda Guerra Mundial, miren esa destrucción que está, ¿no? Y como ustedes bien saben, acá va a haber recesión económica, va a haber dificultades económicas. Ojalá que nuestro país pueda tener, diríamos, los elementos suficientes
suficiente como para afrontar esto. No es como esta guerra que dura años, este es un tiempo, pero que no sabemos. Bueno, esperemos que solamente pueda ser este año y nos podamos tener una recuperación, pero bueno, por eso mostraba esto de donde surge precisamente la psicología clínica, y en estos momentos es casi la misma situación por la cual yo me atrevo a decir que este es el momento de la psicología clínica. Ya no solamente el surgimiento de la psicología clínica ha llegado ahora, la psicología clínica está acá ahora y está para quedarse por muchísimo tiempo. Y en ese sentido es muy importante entender ese fenómeno y cómo los psicólogos tenemos que hacer lo que es nuestro en el campo de la promoción, prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Ahorita estamos tocando la parte interventiva, la parte de evaluación y diagnóstico de una manera muy rápida, pero igualmente el Colegio de Psicólogos se está preparando para trabajar todo ese asunto como colegio de la promoción y la prevención. Ya vamos a estar convocando a estos otros comités, gente que sabe estos manejos, porque, como repito, esto es solamente una parte de lo que responde a la psicología clínica. Bien, planteado este concepto y de la forma como lo estamos diciendo, ¿no? Yo quiero manifestarles que para que nosotros podamos hacer este proceso, lo que hemos hecho es estructurar determinados protocolos, efectivamente también basados en algunas otras experiencias y otras en experiencias personales, porque el grupo que conduce esto, de paso quiero enviar un saludo a ese equipo que está detrás de esto, con quienes hemos empezado a trabajar específicamente. Me refiero a la doctora Dina Figueroa Guzmán del Comité de Psicología Clínica, así como a la doctora Alicia Belletti, que son miembros del Comité de Psicología Clínica, que en esta oportunidad me he atrevido y me digno en presidir. Entonces somos quienes hemos elaborado este proyecto de curso, ¿no? De hecho, el que habla igualmente es quien está dirigiendo la clínica, con la colaboración precisamente de gente igualmente de nivel, y con colegas, como el caso quien nos está acompañando ahora es el colega Fritz Sarmiento, es el que está ayudándonos mucho en estos asuntos del triaje y la distribución. Entonces hemos hecho una especie de formato que yo les voy a mostrar, por si alguno de ustedes no ha ingresado a la página web. Yo les invitaría a que entren, como para que ustedes igualmente tengan la idea de qué es lo que se está haciendo esto. Entonces, en ese sentido, en el análisis y la evaluación que nosotros hacíamos de esta situación, es que sabíamos que la gente iba a empezar a requerir esta atención, y nosotros pensamos cómo podíamos hacer algo que pudiese ser amigable para la persona, no pudiese ser muy tedioso, y a la vez la persona pudiese en cierta forma descargar aquello que psicológicamente, emocionalmente le estaba afectando, como para poder hacer el ingreso a ello. Y nosotros hemos tenido que utilizar la experiencia de clínica que tenemos. Yo no sé si alguno de ustedes conoce, pero yo me dedico al área clínica desde el año 1980. Ya son bastantes buenos años, estamos en el 2020. Bueno, este año voy a cumplir 40 años en el campo clínico. Yo procedo del Hospital Emilio Valdizán, del Departamento de Análisis y Modificación del Comportamiento, y desde acá saludo a ese departamento que todavía está, lugar donde aprendí muchas cosas, y a ese gran referente que es el doctor Rafael Navarro Cueva, que ya no está. Yo creo que hay que conocer que de ahí han salido, y muchas de las personas que van a trabajar este programa están procediendo de ese mismo departamento. En ese sentido, en base a esa experiencia y en base a algunas pequeñas entrevistas, encuestas, diríamos, que se han tenido, por ejemplo, esta es un tipo de cuestionario que reduce prácticamente todo eso. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? ¿No? En primer lugar, cuando la persona ingresaba a la web y nos contactaba por el WhatsApp, lo primero que hacíamos es, dependiendo la hora, es: buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? La amabilidad ante todo, ¿no?
Una vez que respondía quién era o preguntaba, se aseguraba de quién era, por favor, voy a agradecerle que llene un formulario de atención. Usted comprenderá que esta es una atención profesional. Queremos darle todas las garantías del caso, el secreto profesional y se requiere el consentimiento suyo para ser atendido o atendida. Como ustedes saben, y esto ya mañana es muy posible que nos hablen de la telepsicología, esta forma, este formato de atención de esta manera, pues tiene igualmente que tener los elementos que no solamente garanticen la ética del colega, sino que garanticen que este servicio es un servicio totalmente profesional y basado en el consentimiento que la persona tiene que ser. El ingreso es como si estuviera ingresando a cualquier hospital o a cualquier clínica. Entonces, es una recepción de esa forma, ¿no? En ese momento, igualmente se le pregunta, ¿tiene el link de formulario de la atención? ¿No? Entonces, dependiendo, en algunos casos sí lo tenía, en algunos otros casos pues se le tenía que dar, y ahí ustedes pueden copiarlo, o igualmente, como les hago la referencia, pueden ustedes igualmente dirigirse a la página web donde van a encontrar este link. Una vez hecho esto, una vez que la persona ingresaba, una vez que se le brindaba el link, la persona se le pedía que lo llenara y cuando después que lo llenara, que nos avisara el momento que lo haya hecho. ¿En qué consistía este formato? Preguntas muy específicas, muy claves, que no estarían dirigidas a hacer toda una historia clínica que nosotros estamos acostumbrados a hacer, sino que lo que requeríamos bajo el concepto de cuál es esta situación, de que tenemos que actuar rápido, tenemos que bajarle a las personas, diríamos, ese nivel de trastorno, esa perturbación que tuviera, teníamos que bajarle rápidamente. Es que lo que nosotros necesitábamos eran elementos puntuales que solamente nos permitieran de frente ingresar y atendernos. Esto se va a ir explicando a medida que vayan pasando las clases que se les va a dar, son los otros colegas. Yo solamente me quiero quedar en esa parte, que ustedes sepan que para eso servía este formato de atención. Y ahora lo vamos a ver, es un registro del solicitante de atención, donde igualmente en el formato encuentra esto: bienvenido, bienvenida, estamos para asistirlo en caso necesite de urgencia, atención psicológica. ¿Por qué este concepto? Porque era importante entender lo que le estaba pasando a la persona. Y efectivamente, en su gran mayoría de casos, si no por decir casi todos, las personas estaban en ese momento con tremenda angustia y urgidos de ser atendidos o preocupados por lo que les va a pasar. Entonces, el concepto de urgencia, entonces, como que podía permitirle a la persona que entrara sentirse desde ya entendido de saber de qué podemos estar atendiéndole o hablándole, ¿no? Luego decía, para poder ayudarnos necesitamos que nos brinde algunos datos de estricta confidencialidad, y eso es así. En realidad, estos datos, si bien yo voy a dar datos, como ustedes saben, esa es la intención de esto, indudablemente estos datos tienen que pertenecer a la esfera confidencial de la persona, como es en cualquier situación, incluso en la vida no virtual, en la vida real, cuando va una persona y solicita la atención de alguno de nosotros. Es de la misma forma. Están apareciendo preguntas, les agradezco en realidad, y les agradezco igualmente las felicitaciones, pero bueno, me sigo concentrando en lo que estamos haciendo. Entonces, es casi lo mismo, y cómo hacerlo de esta forma, ¿no? Entonces, que entienda esa confidencialidad. Y ustedes saben que existe el secreto profesional, que tiene que ser salvaguardar de quién se trata la persona, sea quien fue. Igualmente, después de ello decirle, luego de ello, de acuerdo a su caso, un psicólogo o psicóloga se pondrá en contacto con usted a la brevedad. Y ahí empezaba que tenía que rellenar algunos campos, empezando por los nombres y los apellidos. Aun cuando muchas veces puede pasar que la persona pueda poner cualquier otro nombre porque así no lo desea. Si a veces en la consulta normal pasa eso, nunca me olvido en alguna oportunidad cuando una persona vino y me dijo, no, ¿es necesario que diga mi nombre? Le dije, no. Sin embargo, es bueno que usted me dé un nombre como para saber yo con quién me dirijo,
¿no? Nunca recuerdo el famoso caso de un joven que me vino a ver y yo le pregunté igualmente su nombre y él me dijo, bueno, llámeme Seven Up. En ese momento estaba con una botella de Seven Up. Obviamente después él dio su nombre en la medida que adquirió confianza. Imagínense de lo que les hablo del asunto de confianza. Entonces, en ese momento, la persona que solicita está ante una máquina, está ante un celular, no está frente a la persona que pudiera ver. Entonces, fíjense ustedes cómo es que nosotros tenemos que captar. Sin embargo, en este sentido, muy claros en que la persona sí estaba urgiendo de una atención como que así era. Después, apellidos, DNI o carnet de extranjería, no por si acaso tuviésemos personas que vinieran del extranjero, como que sí lo hemos tenido, la edad, ¿no? El correo electrónico, el teléfono celular, el distrito de residencia. Si ustedes se percatan, nosotros estamos ahí teniendo algunos elementos muy pequeños. Yo siempre les digo a las personas, cuando nos dedicamos al entrenamiento de los psicoterapeutas, en los lugares donde me ha tocado estar o donde estoy, pues deben entender que más allá de tener estos datos, de averiguar de qué se trata, es que estos datos no tienen que dar inmediatamente un contexto de esa persona, de dónde está viniendo. Más allá usted lo va a poder corroborar después, pero esa es la intención de tener acá, de tener algún tipo de idea de lo que pudiesen presentarse. Después de ello, las preguntas que seguían a continuación eran: describa lo más detalladamente posible cuál es el problema que desea consultar. Y ese concepto de detalladamente se hacía énfasis en ello porque muchas veces las personas tienden a dar respuestas muy globales de lo que les está pasando. Y nosotros pusimos el término detalladamente con la esperanza de que eso pudiese captar su atención y pudiese darnos algunos más elementos que nos pudiese distinguir de más o menos lo que pudiese estar pasando la persona. Igualmente, algo que podría ayudar a lo anterior era esta pregunta de un ejemplo de cómo fue la última vez que le sucedió. Y como ustedes bien saben, cuando se trata de este asunto, pues se trata de algo fresco. Y muchos de ellos nos decían anoche o ahora en la mañana o ahora en la tarde, o que en esos momentos están, lo que nos permitía en aquel momento tener, diríamos, un alcance de lo que estaba aconteciendo o lo que estaba pasando, sufriendo en ese momento. Muy a diferencia que con mucha frecuencia cuando los pacientes o las personas que acuden a nosotros van a un consultorio, nos cuentan lo que pasó. En este caso, interesantemente, teníamos la oportunidad de tener el dato de ese momento, lo cual entendemos que hace muy rico a lo que pudiese ser el sentimiento, los pensamientos que la persona pudiese estar teniendo y nosotros tener algunos mejores criterios. De hecho, no pudiésemos esperar que esto fuera totalmente completo, pero con este tipo de pregunta por lo menos nos pudiese ayudar a tener algún acercamiento y alguna idea. Igualmente, nos era muy importante saber en qué momento le sucedía a ella o qué es lo que piensa en ese momento. No, porque en realidad todo el mundo sabe ya en estos momentos que mucha gente se perturba por aquello que piensa, ¿no? Y no solamente está en relación a lo que sucede, y muchas veces aquello que sucede no es aquello que perturbe a la persona. Entonces, pero sí es importante entender en qué situaciones, en qué momentos, cuáles, entre comillas, eran los disparadores que pudiesen hacer que esta persona pensara o tuviera estas reacciones que luego debajo se preguntaba qué sensaciones fisiológicas, corporales comienza a experimentar, hace en esos momentos. Luego, ¿cuál es la consecuencia de lo que sucede o cómo lo ha intentado manejar hasta el momento? ¿Qué cosas ha intentado o han sido de ayuda? Entonces, esto en función de ver que de repente si haya tenido algunas alternativas o no haya tenido algunas alternativas y cómo es el proceso mismo de la perturbación, porque ustedes entenderán que cuando uno tiene una reacción, la reacción no queda ahí, sino hay un impacto que incluso va desarrollándose. Si la persona está triste, por ejemplo, igualmente se va desarrollando toda una tristeza mayor y una serie de pensamientos de lo más negativos. Entonces, eso, como quien dice, como para poder ver si paraba o no paraba o qué cosas hacía. Y por otro lado, saber
si esto ya le ha sucedido anteriormente. Esto en el intento de ver si efectivamente y esta persona no era la primera vez que le estaba pasando esto de acá o en estas circunstancias, sino igualmente si a lo largo de su vida pudo haber tenido circunstancias similares o reacciones similares. Igualmente, a continuación con eso, se le preguntaba si ya había tenido algún diagnóstico, si lo superó y si lo superó, cómo lo logró, que nos pudiese contar qué estrategias pasaron. Esto en el afán de saber nosotros que no solamente íbamos a tener personas, como que luego lo comprobamos, no íbamos a tener solamente personas que diríamos estuvieran haciendo recién una reacción. Nosotros esperábamos que en verdad hubieran personas ya habían tenido un anterior diagnóstico, ya habían tenido una anterior asistencia, o algunos que recién estarían empezando algunos procesos de intervención, diríamos, ya sea en consultas particulares o en los centros de salud mental que ahora existen, ¿no? Entonces, que también pudiesen estar, ¿no? Entonces, también nos preparamos para eso, para poder tener esos elementos y, sobre todo, a la hora de tener que hacer la evaluación rápida, que eso lo van a hablar mañana, me parece, al hacer la evaluación rápida, pudiésemos tener, justamente de eso se trata, y es una de las cosas que nos hemos dado cuenta acá. Hay que tener mucha experiencia para hacer las cosas rápidas y trabajar sobre todo con los elementos, no solamente precisos, sino con pocos elementos que nos pudiesen dar la idea rápida de lo que está pasando, por más situacional o por más sintomático que sea lo que le estuviera aconteciendo a la persona. Después de eso, se le planteaba si sabían utilizar algunas aplicaciones, por en algunos casos podemos esperar que pudiesen tratarse de personas que no tuvieran conocimiento tecnológico, ¿no? Entonces, ver cuál de ellos pudiese hacerlo, de hecho, para entender el Zoom o el Skype, en el afán de hacer como más cercanía, supuestamente, ver a la persona. Pero bueno, yo creo que eso va a ser posteriormente, diríamos, una cuestión de evaluación, no ahora, si es mejor la videollamada, el Zoom, el Skype, cuál de ellos puede funcionar mejor, o si finalmente no existe una gran diferencia en todo esto que está pasando. Yo particularmente, lo que estoy haciendo hasta ahora, no estoy usando el Zoom, no estoy usando el Skype, estoy usando ni las videollamadas, sino que fundamentalmente estoy usando la línea telefónica. Y permítame la poca modestia, creo que no me está yendo mal, ¿no? Igualmente, ¿en qué horario? Para darle la deferencia a la persona. ¿Por qué? Porque a veces, como se tratan de que están en sus casas, ¿no? Algunos no quieren que la familia sepa, y no es una poca cantidad de eso, o quieren hacerlo de manera discreta. Igual, ¿no? Igual se podía el terapeuta adecuarse a esos momentos. Igual, y sobre todo para estar hablando de esto de acá, que para nosotros es importantísimo, era esta pregunta: ¿nos permite utilizar la información de forma anónima para fines de investigación científica y con ello poder ayudar a nivel psicológico a más personas, como que esta es una realidad? Y la exposición que en estos momentos estamos haciendo es precisamente a partir de ese tipo de investigación casuística que estamos haciendo. Digo esto, señalo esto, porque una de las cosas en mi trayectoria como docente universitario de investigación experimental desde hace muchos años, ¿no? Desde el año 83, muchos me distinguen por otra cosa, pero muy pocos han sabido que yo enseño investigación desde el año 83. Falconeri creo que se acuerda de eso. Bueno, he estado igualmente en la universidad donde yo enseño, hasta el día de hoy enseño tesis, investigación y esas cosas. Una de las cosas que yo he aprendido es que toda aquella acción que se tenga que hacer en el campo psicológico y que utilice la metodología científica tiene que ser transformada en una investigación, tiene que ser entendida como que ese es un reporte que uno tiene que sacar, y esta es una investigación casuística que la estamos ahora comunicando, y obviamente posteriormente estaremos muy posiblemente publicándolo y en todo caso alcanzándolo a los entes. Esta es una experiencia particular que tiene que llegar, diríamos, a los entes donde, bueno, hay que hacer llegar estas cosas, ¿no? Bien, y en ese sentido, una de las dudas que nosotros tuvimos a partir ya de tener estos casos, de poder ver cómo hacíamos, era qué tipo de diagnóstico utilizábamos. Ya bien, nosotros sabemos que existen centralmente dos tipos de diagnóstico: el categorial y el dimensional.
El categorial, que está basado pues en las nomenclaturas psiquiátricas, ¿no?, de la DSM, y bueno, las CIES, que no están psiquiátricas porque ahora sabemos que los psicólogos están participando muchísimo en la elaboración de la CIE, que es precisamente con el cual se guía la OMS. Pero fundamentalmente, pues, son, diríamos, planteamientos muy categoriales, ¿no?, en determinadas estructuras que hay que ubicarlos en tal o cual tipo de trastorno, ¿no? Y el otro, pues, el dimensional, que se basa un poco más en un análisis psicológico explicativo, ¿no?, que es lo que, diríamos, nos tendría que interesar como para poder ayudar y poder utilizar lo que hemos denominado la intervención en crisis y la terapia breve en el tiempo de pandemia, ¿no? Terapia breve en el tiempo de pandemia, ¿no? Pero igual, ¿cómo podíamos clasificar esto? Y en realidad, lo que yo he preferido para esta presentación es fundamentalmente tomar, diríamos, más que todo como se hace en un análisis dimensional. Si bien plantea, diríamos, determinados tipos de emociones, determinados tipos de cogniciones, determinados tipos de comportamiento, ¿no? He preferido hacer como una especie de listado de ello, que es precisamente con el cual los terapeutas que están trabajando, pues es a donde se enfocan, y es por eso que lo he planteado de esa manera. No lo va a ver muy ligado, diríamos, a la clasificación de la DSM, si bien puede tener alguna especie de parecido, pero no lo es. Es más, he preferido desmenuzar el motivo de consulta que la persona viene. Y lo que, bueno, a continuación quiero presentar. Lo que yo tengo acá son los primeros datos que estamos teniendo, dicho sea de paso. Ya vuelvo a insistir, esto es un proceso que ha de seguir y es muy posible que de acá a unas 2 o 3 semanas tengamos una cantidad similar de casos. Estaríamos hablando de más de 1000 y pico de casos, porque esto va a continuar y la clínica virtual del Colegio de Psicólogos igualmente tiene la intención igualmente de continuar y seguirse formalizando. Como ya parte de lo que constituye el colegio. Entonces, ¿qué es lo que hemos podido obtener? Interesantemente, ¿cuál es el resultado de quienes están solicitando atención? Miren ustedes ahí, tenemos mujeres de 69, perdón, mujeres el 62.9%, casi 63%. Claro, entiéndase que esta es una muestra particular, porque así como se está trabajando acá, supone que se está trabajando en otros centros, ¿no? En otros centros, en los centros comunitarios que pertenecen al Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿no? Habría que ver qué tipo de población tiene. Es más, ellos ya creo que tienen una población cautiva. En nuestro caso no tenemos población cautiva, es una población, diríamos, accidental, que sí, recién ha empezado a llegar, y en muchos casos, lo vamos a ver, no están asistiendo a los centros de salud mental, sino están viniendo igualmente acá, ¿no? Por algunas cuestiones también de desconocimiento que estos centros se están atendiendo, o de repente pues porque les está resultando un tanto más fácil poder hacer a través de esta línea, o como que esta línea ellos les ha llegado al oído, ¿no? Y en el caso de los varones estamos hablando de un 37.1% de ese total. ¿De qué edades? De 6 a 79 años. El caso de la persona que mayor edad tiene es una persona de 79 años y de un niñito de 6. Luego vamos a ver cómo se desmenuza por edades y vamos a ver dónde se ubica el grueso principal de personas que están sufriendo, están teniendo este impacto aparentemente de esta manera. De los otros no tenemos mucho los datos, diríamos, es necesario posiblemente hacer mucho más investigación. Definitivamente el Colegio de Psicólogos se ha metido ya en estos momentos a hacer trabajos de investigación, ¿no? Posiblemente esta sea una de las cosas que se ha prometido que el colegio va a hacer y que podemos, diríamos, empezar a trabajar estas investigaciones. Hay una investigación en ciernes sobre esto que yo personalmente lo estoy haciendo con colegas de Chile respecto a averiguar, a hacer una investigación, qué es lo que está pasando de una situación más epidemiológica, lo que está pasando con este problema de la pandemia. E igualmente tenemos en ciernes algunas investigaciones que vamos a hacer con algunas universidades respecto a los efectos psicosociales diríamos, de la pandemia.
Igualmente, el sector económico que nos ha tocado atender, no quiere decir que no hayamos tenido de otros sectores, pero para resumir el asunto, es que tenemos del sector D y E, o sea, lo que podríamos decir, ¿no? Media baja o baja, son los que están recurriendo, ¿no? Mucho referido, diríamos, porque en qué trabajan, en qué distrito viven, en qué situación están económica, entonces que nos permite dar más o menos un 85% con su más y su menos, un 85%. No, el resto están ubicados en sector B, en sector C y también en algunas ocasiones en el sector A, pero no son los muy frecuentes. Al parecer, estos del sector A, el sector B o el sector C están siendo atendidos por sus terapeutas, de lo cual igualmente tenemos conocimiento que están trabajando varios de los terapeutas. Sin embargo, creo que en ese sentido el Colegio de Psicólogos está cumpliendo un objetivo importante, que es dirigirse a la población que, diríamos, a veces no tiene un recurso como para poder hacer esas atenciones por línea. De ese total, estamos hablando, fíjense, de un 78% en Lima metropolitana. Ojo, estamos hablando de lo que nosotros estamos captando, porque como les dije también a ustedes, los consejos directivos regionales también tienen sus focos de atención y ellos tienen su casuística, que al momento no lo hemos juntado, porque lo que esperamos hacer es diríamos, un dato total de lo que está pasando en lo que es la intervención. Dicho sea de paso, no solamente, diríamos, es el contingente que tiene el Consejo Directivo Nacional, sino también es el contingente que hay en las regiones, que yo calculo que debemos de estar llegando a psicólogos solidarios voluntarios unos 1.200, ¿no? Es un aproximado sin pretender exagerar, prefiero ser, ¿no? Igualmente, el 18% de otras ciudades, entiendo que en otras ciudades el problema no es tan grande como acá, ¿no? Y esa puede ser un factor, además que pueden estar resolviéndolo también allá. El problema está centrado aquí en Lima. Estamos, creo, superando los 15.000 a 16.000 contagios. No tengo ahorita el dato, no quiero atreverme, pero lo poco que sabíamos es que ya había aumentado grandemente, ¿no? Y bueno, las muertes y la gente que está en UCI, a qué punto estamos llegando, no quisiera atreverme a dar alguna información que pueda diríamos, desinformar. Y de este porcentaje igualmente un 4% que son del extranjero, o sea, nos están llamando del extranjero, ¿no? En algún caso peruanos que están en el extranjero, en otros casos sí de otras nacionalidades que se han enterado de esto. Y bueno, esto ahora no tiene fronteras, esto es para todos, y reitero mi saludo a todos los colegas latinoamericanos que me están escuchando. La distribución por edades, miren, algo que nos ha parecido interesantísimo es esto. Niños, dividimos niños entre 0 a 9 años, 0.25%, no sabemos explicar por qué, o cómo están siendo controlados, o cómo están viendo, o cómo están viviendo esto. Pero si eso es así, bueno, al parecer están manejando esta situación bien los niños. No, yo espero que eso sea así. No podemos, insisto, generalizar estos datos, es lo que a nosotros nos está pasando. De 10 a 15 años, ¿no? Obviamente personas que viven con sus papás, ¿no? Personas que están sufriendo por algunas cosas, ¿no? Ya sea problemas de conducta, ludopatía, que luego vamos a ver por ahí, igualmente algunos trastornos de ansiedad, chicos tímidos, chicos con fobias, chicos que diríamos están sufriendo igualmente algunas angustias, ¿no? 2.98, no es mucho. 16 a 20 años, 7.40. Y miren cómo va esto creciendo. Y fíjense dónde empieza a ubicarse el gran grueso de todo eso, y es lo que centralmente llama muchísimo la atención. 21 a 30 años, 50.51%. Esto merece un análisis importante. Al momento, como digo, tenemos unas cuestiones muy sueltas al respecto, pero de hecho llama la atención. Una de ellas, pienso yo, es que incluso podría ser que este es un tipo de población que tiene mucho más acceso a la virtualidad. Y como les decía, la virtualidad está causando demasiada desinformación. Eso podría ser un factor, una explicación. Y por supuesto, la otra explicación que uno podría tener es que al estar metidos en las redes, ellos son capaces de captar
qué servicios están brindando de manera virtual, ¿no? Más allá de que si de repente pueden existir algunos otros factores que estén haciendo que este porcentaje sea bastante elevado, porque estamos hablando supuestamente de personas que tienen que laborar, que están en actividades, que están surgiendo, que están haciendo cosas, ¿no? Que están mucho más activos, ¿no? Y que han dejado de posiblemente estar activos o entran en incertidumbre o no hacen una serie de cosas para sus realizaciones, y sobre todo esa tremenda desinformación que pudiesen estar sufriendo igualmente. Y más allá de eso, definitivamente esto también se relaciona con los tipos de cuadros que se presentan en otras situaciones. Después tenemos 31 a 40 años, 22, 15%, 41 a 50, 10, 64%, 51 a 60, y miren cómo baja para ubicarse en lo que tiene. ¿Qué diríamos existe en cuanto a la vulnerabilidad que sí se ha estado viendo, por lo menos en esos datos? De hecho, antecedentes de maltrato, desamparo social y afectivo, desinformación y una baja resiliencia, ¿no? Factores que hemos determinado un tanto, pero que muy posiblemente puedan existir otros que están relacionados con, diríamos, determinados cuadros específicamente. ¿Cuáles han sido los motivos de consulta? Miedo exacerbado al contagio, ocupa el primer lugar. No hemos logrado aún tabular los porcentajes, pero eso es altísimo, altísimo. Yo me atrevería a decir que estamos hablando de por lo menos igualmente una especie de 45 a 50% de personas que tienen esto. Pero hay otros que se conjugan con esto, que es pánico al contagio, la crisis de angustia por sobreinformación, y lo dicen claramente. Estaremos igualmente brindando esa información que se tiene muy rica en ese sentido. Insomnio y reacciones somáticas, increíblemente nos llaman o se conectan más con nosotros al WhatsApp en las noches. En las noches cercanas a las 10, 11, 12 de la noche, personas que quieren ser atendidas en ese momento. Reacción ansiosa depresiva, estamos poniendo acá como reacción, ¿no? por toda la situación, ¿no? Y luego vamos a entender que no hemos querido utilizar, diríamos, trastornos mayores, ¿no? No hemos querido utilizar ese tipo de diagnósticos, como para entender que en realidad están haciendo reacciones producto de esta situación. Igualmente, dentro de ello, lo que hemos denominado la reactivación del trastorno psicológico previo. O sea, estamos hablando de una cantidad importante de personas que ya habían estado recibiendo tratamiento y que ya en cierta forma habían recuperado algo, o muchos ellos, y fíjense acá, yo lo digo con el mayor respeto, los medicamentos no les está funcionando. Porque imagínense, reitero, es como que si estuviesen en el peligro de bombardear, ¿no? Y de pronto te tomas tus pastillas para controlar eso y no lo puedes hacer. No puedes disminuir eso. Entonces, podría estar mitigando, podría estar ayudando, no es que no, pero claramente se nota que estas personas, a pesar de estar tomando pastillas, están haciendo estas y están reactivándose sus trastornos que anteriormente tenían, lo cual pues indica el altísimo potencial de la importancia de la situación, de los estímulos que generan esto y del procesamiento de información que uno puede tener cuando pasa por estas circunstancias. Igualmente, reacciones depresivas de leves a moderadas, ¿no? Que luego igualmente en algunos casos hemos podido ver pensamientos e intentos claros de suicidio. Ayer mismo tuve el caso de una persona que a las justas ya había planificado, había agarrado un cordón de corriente y pensaba colgarse. O sea, cosas de ese tipo están pasando. O gente que planifica cómo es que quiere hacer, o que no vale la pena vivir, o están pensando en cómo desaparecerse, qué tomar o qué no tomar. O sea, sí están pasando esas cosas, sobre todo con estas personas que ya vienen con un remanente de un trastorno previo anterior. Igualmente, las personas con TLP sí estamos teniendo claras reacciones de ira, conducta impulsiva, pensamientos suicidas, hasta autolesiones, cortes, estamos teniendo. Luego vamos a tener que tabular esto, pero lo que he hecho es tratar de poner en una jerarquía para que ustedes sepan qué es lo que está pasando, ¿no? Por supuesto, estas personas activadas, mucho más que por confinamiento, mucho activado por situaciones con la pareja, activados con las situaciones de la familia, mucho de eso relacionado con eso.
¿no? Mucho, mucho. Luego hemos de ver eso. Estrés y sentimiento de claustrofobia por confinamiento. No es una cantidad importante, es poca, pero hemos decidido poner dentro de este rubro. Y la angustia y tristeza por distanciamiento familiar. O sea, hay gente que se ha quedado varada, que está en otro lado, o que tiene a su mamá o a su papá o a sus hijos en otros lados y no pueden verse, ¿no? También está pasando eso, ¿no? Duelo por rompimiento de pareja. Claro que sí está viendo, y en estos momentos, sobre todo cuando hay la soledad, cuando estás en el cuarto, cada uno de nosotros sabe que en realidad los duelos y las depresiones o los sentimientos de tristeza y los pensamientos negativos acontecen mucho más cuando uno está solo o cuando está confinado o está recluido. El peor lugar, ustedes saben que está con todas las rumiaciones, están pensando en cosas y están sufriendo. Entonces, ese tipo de personas también han venido. Reacción depresiva ansiosa por peleas con la pareja y la familia, ¿no? Entonces, ahí mismo les digo, todas estas personas que ya son vulnerables, ¿no? Hay un grupo de personas que antes no han ido a consulta todavía, pero aquí están debutando, es lo que estamos diciendo, están apareciendo o por fin se están activando, y muchos de ellos relacionados con esquemas de tipo afectivo, ¿no? El sentirse que le quieren o no le quieren, la interpretación de eso tiene que ver con este punto de la reacción depresiva ansiosa por peleas con la pareja y la familia, ¿no? El estrés por sobrecarga laboral de riesgo. De hecho, hemos tenido ya algunos casos de personal de salud que está trabajando en esto, ¿no? De manera interesante, algunos colegios profesionales están requiriendo nuestras ayudas, y también algunas empresas importantes están empezando a requerir nuestras ayudas porque están viendo lo serio de este trabajo que se está haciendo. No es por eso, entiendan en ese sentido los colegas, no es una cosita de contencioncita, no es una cuestión solamente del auxilio psicológico, no, estamos hablando de verdaderas intervenciones en crisis y de terapia breve con personas que manejen estrategias terapéuticas de una manera bastante buena, con bastante eficacia. Eso es importante entender. Otro motivo de consulta son la angustia y tristeza por pérdida laboral y económica. Está pasando eso, no saben qué va a pasar, no saben qué va a acontecer, no saben si les van a volver a llamar, y las reducciones de los sueldos que han habido, entonces les está generando esa angustia y seguida de tristeza. Entonces, en ese sentido estamos ayudando, y esto es importante porque sobre esto es precisamente lo que se va a venir hablando durante todo el curso, qué es lo que hemos estado haciendo como para soliviantar, para amortiguar por lo menos hasta que pase esta pandemia, ¿no? Y que luego las personas puedan asumir otras estrategias posteriores si es que tengan que hacérseles seguimientos. Aquí la intención de esta clínica es fundamentalmente amortiguar mediante usos terapéuticos de esas situaciones que sí, que como ustedes están viendo, son verdaderos trastornos. No es que voy a darte mi hombro, no es que ya tranquilo amigo o tranquila amiga, no es así, no confundamos. Y la labor del psicólogo clínico es una labor tremendamente profesional, basada en estrategias terapéuticas que es nuestra intención que la gente joven que de repente está viendo tenga la intención de seguirse preparando esto. Igualmente, reacciones ansiosas depresivas por familiares en riesgo, ¿no? O sea, gente que por ejemplo está en la policía, como enfermeras o médicos, los familiares están muy preocupados y están sintiendo igualmente ansiosos. Aburrimiento, ira por confinamiento, ¿no? Luego tenemos angustia por falta de medicación. O sea, algunas personas dicen, ya no tenemos medicación, ¿qué vamos a hacer? Gente que se ha pegado mucho a la medicación y que de pronto está entendiendo que el proceso psicoterapéutico que se les está haciendo les está dando interesantemente buenos resultados, y tenemos ya comentarios y dónde podemos continuar con estas terapias, ¿no? La reactivación de fobias y TOCs también ha habido, no es una cantidad importante, pero lo menciono porque también hay recursos para trabajar y se están trabajando estas fobias, estos TOCs, ¿no? Temores para perder el control o ideas persistentes tipo TOC, ¿no? Ideas de falta de control, entonces, o temores a la altura u otro tipo de temores que se están reactivando. La reactivación de bulimia, increíblemente, ¿no? O sea, nosotros decimos, acá no han aparecido anorexia nerviosa, parece que están felices, ¿no? Con lo que están haciendo, porque esta situación les lleva a tener que comer poco, suponemos, pero las que en bulimia sí se están angustiando, y saben ustedes que esto es una especie de reacción y que muchas veces estos trastornos alimentarios también pueden estar relacionados a otro tipo de trastornos. La reactivación de tricotilomanía. Como ven, pues lo ponemos así porque, como ustedes saben, estas son también reacciones de tipo ansioso.
En realidad, ese es el marco que les quiero yo mostrar y que quiero que ustedes sepan, y que igualmente, ¿qué nos espera? Todavía no estamos viendo eso y estamos tratando de proyectar, y sobre lo cual tenemos que irnos preparando ya, ¿no? Y por lo menos, más o menos hemos calculado estas situaciones de lo que ya estamos empezando a denominar como una nomenclatura muy propia, muy específica, el trastorno post-pandemia. En vez de trastorno postraumático, el trastorno post-pandemia, que incluso podemos encontrar posiblemente en algunas personas que han pasado situaciones muy críticas o han estado en situaciones de riesgo, o personas que posiblemente han tenido el COVID, o los familiares que pueden estar, ¿no? Y de hecho, igualmente, el trastorno postraumático de, diríamos, no poder ayudar a algunas personas que están muriendo, como a veces les pasa a los bomberos cuando no pueden ayudar a alguien y se muere delante de ellos. La sobrecarga por virtualidad es un asunto que nos está viniendo. Definitivamente a todos nosotros esto nos merece un cambio. En realidad a mí me está entreteniendo, ¿no? Y la depresión, pues por todas esa cantidad de pérdidas que puede haber a nivel laboral, la recesión económica y una serie de circunstancias que no va a poder seguirse haciendo con la incertidumbre, igualmente de no poder salir, sobre todo en aquellas personas que son vulnerables. Con esto quiero decir que no todos son vulnerables. Por eso es que justamente aquellos que no son vulnerables son los que están mejor afrontando esta situación. Y para terminar, de hecho va a haber este estrés por incertidumbre y más problemas familiares. Muy bien, queridos amigos, este es el momento de la psicología clínica y diríamos que no solamente la psicología clínica, es el momento ya no solo del consejo, sino es el momento de la terapia breve y de que los psicólogos clínicos sepan que en estos momentos se han desarrollado una serie de estrategias reconocidas y basadas, investigadas, basadas en evidencia, que en estos momentos nos están siendo de muchísima utilidad. Tengan esperanza, colegas. Buenas noches.